Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Ya Tardas, una vez más. Bien, pues hoy vengo a presentaros un libro de cuyo autor ya me habéis oído hablar alguna vez. Es Alejandro Palomas, no sé si os acordáis, el libro aquel que os comenté en su día, Un fil. Bien, pues antes fue Un fil, ahora es Una mara. Un libro que cogí de la biblioteca porque, bueno, pues eso de que un día te acercas por allí, vas echando un vistazo a ver qué hay, qué no hay y demás. Y la verdad es que tenía ganas de leerme otro libro de Alejandro Palomas. Pero bueno, es aquello que no acabas de sacar tiempo para ir a la librería y también coincidió con que hacía 2 o 3 días había comprado unos cuantos libros en formato ebook y claro, dije, como venga ahora con un libro más en casa, ya verás tú. Y lo vi y dije, ups, pues mira tú qué bien, pues me lo voy a llevar. Y eso fue lo que hice. Como ya sabéis, antes de empezar a comentaros el libro, siempre os leo un fragmento. Os contextualizo un poquito. Hay una serie de personajes en una cena, la cena de fin de año. Y bueno, lo que os voy a leer es la intervención de la madre, de Amalia, un personaje que bueno, pero es verdad que a mí me ha tocado bastante, es un personaje así muy tierno. Os lo leo. Ai, filla, doncs què bé, oi? L'Olga la va mirar amb cara de no entendre res. Va arrugar el front i va mirar l'Emma, que li va somriure. Què bé? La mare va deixar escapar una rialleta una mica esbojarrada i la Sílvia em va clavar una puntada de peu per sota de la taula. Sí, filla, va continuar la mare. Que bé que siguis lesbiana i això, no? L'Olga es va quedar muda i els altres també. Ho dic perquè si no, com podria ser la nòvia de l'Emma, oi? L'Olga es va escurar la gola amb expressió impàvida. Quan va voler dir alguna cosa, la mare va tornar a la càrrega. Fas bé, filla. A mi, si tornés a néixer, m'agradaria ser com vosaltres. T'ho dic de debò. Em buscaria una amigueta amb qui poder anar al cinema, a berenar i a compartir les nostres coses. És clar que sí. Ah, però cadascun amb les seves calcetes, eh? Perquè mira, l'únic bo que té tenir marit és que no t'agafa les calcetes ni els sostenidors. Bé, això si no et surt amb coses rares, és clar que també n'hi ha d'aquests. Va dir, girant-se a mirar-me. En aquell moment, a l'oncle Eduard li va sonar el mòbil i es va aixecar per sortir a parlar al carrer. La Sílvia el va seguir per anar al lavabo. Quan van desaparèixer, la mare va posar la mà al braç de l'Olga i li va dir a manera de confessió mare jove. Ai, filla, em fa tan feliç que la nostra Emma per fi hagi trobat una noia com tu, així tan bufona i amb els seus cabells llargs, les seves perles, els seus pitets al seu lloc i la seva bossa. Es va apartar una mica per mirar-la millor i va assentir un parell de vegades. No està bé que jo ho digui, ja ho sé, però, vist el que corre per aquests munts, tu ets una noia 10. Es va interrompre per prendre un traguet de vi i de sobte es va girar a mirar l'Olga i acostant-se per veure-la bé, va dir però si és que ara que m'hi fixo, tu gairebé no sembles lesbiana. L'Olga va tancar la mà sobre el tovalló de fil com una urpa de ferro, encara que no va deixar de somriure. He estat casada amb un home fins fa 2 anys, va començar amb la seva veu de senyoreta perfecta. O sigui que això de lesbiana encara no sé si... Jo també, filla, la va interrompre la mare, donant-li uns copets còmplices al braç. I després, tranquil·la, amb nosaltres no tens de què preocupar-te. Estàs en família i la nostra família és molt oberta. O sigui que si t'agraden les calcetes, t'agraden les cassetes i punt. Té la Amalia, ¿eh? ¿Habéis visto? Su puntito de humor esta mujer. Ay, qué mona ella. Bien, os comento de qué va la historia. Una mara se centra pues, en la vida de una madre que tiene 3 hijos, Fer, Emma y Silvia. Fer es el narrador de la historia, es quien cuenta todo lo que va sucediendo, mediante los recuerdos, lo que vive, etc. Y la historia, tal y como os he comentado antes, se centra en una cena de fin de año, 31 de diciembre, coge y nuestra querida Amalia decide juntar a sus 3 hijos, una de sus hijas, Emma, va con su novia, Olga, y también viene el hermano de Amalia, el tío, l'oncle Eduard, que aparece aquí. En este libro se va comentando poco a poco qué es lo que va sucediendo a lo largo de la cena, pero también Fer nos explica un poquito aspectos relacionados
o cositas relacionadas con la historia de Amalia, de su madre, aspectos relacionados con su propia vida, con la vida de Silvia y con la vida de Emma. Y lógicamente también con la vida de Eduard, aunque en menor medida. Fer defiende la idea de que todas las personas tenemos una cara A y una cara B. La cara A es la que solemos mostrar al público, que generalmente pues es muy abierta, sincera, es extrovertida, simpática, o todo lo contrario, o es antipática, seria, crítica, depende cómo sea cada persona, ¿vale? Pero también hay una cara B que es mucho más reflexiva, una parte nuestra que es la que guardamos aquí dentro con nuestros miedos, nuestras inquietudes, y conforme va avanzando la novela, Fer nos va presentando a todos estos personajes, a sus hermanas, a su madre, a su tío, con estas caras A y caras B. Fer es un chico que en un momento pues tenía una relación con una persona. Esa persona en un momento dado pues le abandonó y decide ir a vivir con su madre. A raíz de ahí, pues lógicamente, van sucediendo una serie de cosas que nos va explicando a raíz de sus recuerdos. Su madre, Amalia, tiene también una amiga de la que oímos hablar mucho, pero que en sí en el libro no interviene de forma directa. En un momento dado, Amalia, la madre, realiza una llamada telefónica a esa amiga, Ingrid, y le cuenta una serie de cosas que la sobresaltan, que la inquietan, y en cierta manera pues medio le pide consejo. Lógicamente no sabemos qué es lo que le dice Ingrid, pero bueno, por la conversación que va, por los comentarios que va indicando Amalia, pues nos podemos hacer un poco una idea. Pero como habéis visto por el fragmento que os he leído, Amalia es un personaje muy dulce, es un personaje muy simpático, tiene unas salidas brutales, porque esto que os he leído, este fragmento que os he leído sobre Olga, sobre la novia de su hija, es solo un pequeño ejemplo. O sea, yo he estado con el libro leyéndomelo en el sofá tranquilamente, mi marido viendo una peli, leyendo su libro, echándose una partidita y demás, y yo a carcajada limpia, y él mirándome así diciendo, ¿qué pasa? Y yo, es que Amalia es brutal, es que Amalia es la leche. Y sí, Amalia tiene muchas salidas. Amalia es de las mujeres que pobrecitas, que en un momento dado pues se quedó sola. Si os leéis el libro ya veréis el porqué. Se quedó sola y ha tenido que aprender a vivir de nuevo, ¿vale? Y en ese aprender a vivir de nuevo, como es ella que lo tiene que hacer, pues te puedes encontrar que en un momento dado tenga contratadas pues 3 líneas telefónicas, 3 líneas con internet, con su ADSL, con 3 compañías distintas y sin tener ordenador en casa. O sea, es que es brutal, ¿vale? Es una mujer que tiene unas salidas, algunas así un poco fuera de tono, pero en plan simpático, eso sí, pero también es una mujer reflexiva. Es una mujer reflexiva, es una mujer que se preocupa por sus hijos, que lo que no quiere es atosigarles, lo que no quiere es ir detrás de ellos preguntándoles. No, ella lo que quiere es que ellos vayan, tanto Fer como Emma, como Silvia, que vayan a ella y que les explique qué es lo que les sucede. En algunos casos sí que es así, en otros casos no, pero Amalia es madre de esos 3 hijos, y Amalia no es tonta y se da cuenta de qué es lo que le sucede a cada uno de ellos. Y esa noche de fin de año, pues digamos que va a servir para
a intentar acabar de solucionar ciertos aspectos que afectan a la vida de sus 3 hijos. Y de refilón de su hermano. Y bueno, ¿y qué más os puedo decir? Que nada, que la verdad, el libro de Un hijo, Un fill, me lo leí en catalán, el libro de Un hijo de Alejandro Palomas fue un libro que me gustó muchísimo, que me llamó la atención porque, como ya os comenté, había fragmentos que estaban explicados por el propio hijo y claro, quieras que no, eso pues también, no sé, hace un poco más cercano el libro, más simpático, es, no sé, le da un toquecillo así más de caramelo, ¿vale? Un toquecillo así más dulce, pero con una madre sucede exactamente lo mismo. No es Amalia quien explica la historia, es Fer, es su hijo quien la va explicando, pero hay una sensibilidad detrás del libro que no te deja indiferente, no te deja indiferente. Es un libro con el cual puedes reír, puedes llegar a reflexionar y depende cómo te pille el cuerpo, puedes llegar a soltar una lagrimita también. Así que nada, yo os lo recomiendo, es un libro que me ha gustado muchísimo y bueno, incluso en mi cuenta de Facebook cogí y en un momento dado que de verdad es que me tocó mucho el alma, el corazón, como queréis decirlo, lo que tengamos aquí dentro. Cogí y puse aquello, una notita, una publicación, pon una Amalia en tu vida. Amalia, eres fantástica, maravillosa, eres genial. Y bueno, la verdad es que Alejandro Palomas tiene mucha mano para crear personajes y para hacerlos, para presentártelos de una forma tan cercana y que puedas llegar a sentirte, si no identificado, porque eso ya depende también de la persona, sí que puedas encontrar detalles que digan, que tú llegas a decir, ostras, yo me he sentido así, a mí me ha pasado esto, esto me ha llegado a través de otras personas. Y eso en un libro, ya sabéis que lo he dicho varias veces, eso en un libro siempre es de agradecer, porque un libro te tiene que llegar. Si no te llega, no es que sea un mal libro, pero lógicamente no es tu libro. Y este se ha convertido en uno de mis libros. Es más, como os he dicho, lo cogí en la biblioteca, pero me lo compraré. Este libro me lo voy a comprar. Vale. No sé si os lo habéis leído, si os lo habéis leído algún libro de Alejandro Palomas, tanto si es que sí como si es que no. A ver, si es que no, lógicamente no vais a poder comentar nada, pero sí que lo que podéis hacer es ir a la biblioteca, buscarlo y bueno, y leerlo. Eso sí que lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Si alguien se lo quiere comprar, que se lo compre. Y si lo habéis leído, pues nada, pues me decís a ver qué os ha parecido. Si pensáis lo mismo que yo. Pon una Amalia en tu vida, ¿vale? Nada, ya sabéis, comentarios aquí mismo en el vídeo o al correo yatarras@institutovilanova.cat, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, que tengáis una buena lectura. ¡Chao!